Buenas noches. Lo han visto ustedes por algunos segundos, unos 30 segundos, nada más. La imagen, la querida imagen de Julio César Cardoso Casavieja. Un muchacho, yo diría, irrepetible. Estoy seguro que todos ustedes, no los que lo conocieron personalmente aquí en España, sino quizá miles y miles de personas que han visto su foto hace unos segundos, piensan que este muchacho, fuera de lo futbolístico, era una gran persona, siendo también un gran jugador. Tanto así que un amigo común hace muchos años, en 1978, un jugador de Vasco da Gama, un gran equipo brasileño de Río de Janeiro, había jugado en el Corinthians de San Pablo, pero también había jugado en Defensor y en Fénix, en la primera división de Montevideo, junto a Julio César Cardoso. Había ido a buscar jugadores a Montevideo para traerlos al Lorca Deportiva. Y un día me tocan el timbre en casa, en Montevideo, y era Daniel González, el jugador en ese entonces del Vasco da Gama. Y venía con Julio. Y me dice Daniel: mira, Milton, me he enterado que está buscando 5 jugadores para llevarlos a España, al Lorca Deportiva. Te traigo un compañero mío en Defensor y en Fénix, un hombre que seguro que en España tiene que triunfar, vaya al equipo que vaya, porque sus características son las del español puro, un hombre que corre toda la cancha, que marca, que jamás se cansa, jamás un reproche a un compañero, en fin. No lo dejé terminar de hablar. Le dije: Danielito, no me digas más nada. Con que lo hayas traído y viéndolo personalmente, Julio, no tenga duda que vas a ser uno de los jugadores que me acompañen a España. Reitero, un hombre que en vida fue maravilloso y hoy sigue estando en toda su familia, pero en mi concepto, sobre todo en la de Javier Cardoso Rush, que es el apellido de su mamá, de Marta. Javi también es un muchacho muy querido en toda la comarca, es todo corazón y realmente siempre busca lo mejor para quienes le rodean. Buenas noches, Javi. Muy buenas noches, Milton. Un gran abrazo entonces hacia el cielo para tu padre, que lo conociste siendo muy pequeño, pero todo lo que hayas podido sentir de él es poco, muy poco para lo que realmente merecía, no solo como persona, sino como jugador de fútbol. Tenía que haber jugado muchísimo más alto de lo que jugó. En fin, ahora resulta que, como decimos en Uruguay, aparte de ser el capitán del Cedejín Deportivo, el equipo de aquí, de este pueblo, aparte de ello, tenés el berretín, como decimos en Uruguay, de ser entrenador de fútbol. Y a ello le estás dedicando y le seguirás dedicando, imagino, toda tu vida. Pobre Lola, tu novia, que sabe, ya está condenada a ir a ver partidos de fútbol, entrenamientos, toda su vida.
como le pasó a Marta, como le está pasando a Ana María, mi esposa, en fin, nosotros somos por y para el fútbol las 24 horas del día. En fin, quiero que sepan ustedes que en todos los pueblos de la comarca del noroeste, de aquí de Murcia, pero además en todo el territorio español, hay escuelas deportivas que están en su mayoría subvencionadas por los ayuntamientos. Hay diversas categorías. Van a ver, nuestro realizador le va a poner entonces la imagen de lo que son las escuelas deportivas de aquí, de Sejín, y luego de verlas se las comentaremos con Javi. ¿Han visto ustedes entonces de qué se trata? Y Javi, sobre todo con gran valentía, ha decidido dedicarse por entero a esas categorías del fútbol base. Repito, además de ser figura y capitán en su equipo, el Sejín Deportivo. Pues bien, Javi, no he venido para hablar yo solo. Quiero que, a través de las imágenes que hemos visto, que nos cuentes cómo dividís tu día a día para trabajar con esos equipos. Bueno, pues ante todo, aunque lo haya dicho antes, pero buenas noches a todos los espectadores. Y nada, pues un poco el tema de las escuelas deportivas, como bien has comentado, Milton, es nuestro primer año llevándolas desde el Club Sejín Deportivo, ya que anteriormente las estaba llevando el ayuntamiento, pero para nosotros ha sido un paso muy importante, ya que al final, para que haya un equipo senior, para que hayan juveniles, pues siempre tienen que haber gente desde las bases que vayan creciendo poco a poco y que vayan desarrollándose con nosotros. No es lo mismo tener a partir de prebenjamines, que son con 6-7 años, a como hemos empezado este año, que tenemos niños con 3 años de edad. Por tanto, pues ya desde los 3 años hasta la categoría senior, pues vamos teniendo jugadores y vamos desarrollando y haciendo que los jugadores vayan evolucionando desde dentro, desde nuestro club. Ahora, Javi, ¿qué filosofía te ocupa con cada grupo? Porque evidentemente, y ya lo vas a explicar, no es lo mismo trabajar con prebenjamines que trabajar con juveniles. Entonces, ¿en qué va cambiando, en tu concepto, la formación de esos jugadores? Como base, ya no solo por nuestra parte del club, pero lo más importante, sea la categoría que sea, es que los niños disfruten y tengan ilusión por el fútbol, porque al final, si estás en juveniles y no disfrutas cuando vas a entrenar, como si es en prebenjamines, el niño va a acabar dejándose el fútbol y va a acabar de hacer un deporte que puede hacerlo ya no solo desarrollarse a nivel deportivo, sino a nivel personal, que es lo que más pretende nuestro club y lo que buscamos, porque al final, si lo analizas, Milton, desde que se creó a lo mejor o desde que hay fútbol en Sejín, no ha habido todavía ni un jugador que haya jugado en primera división. Por tanto, más que la formación a nivel futbolístico, que lógicamente se busca, pero sobre todo a nivel personal y del desarrollo de la persona, porque es lo que estamos hablando. ¿De qué me vale a mí que un niño sepa conducir, sepa dar un buen pase, sepa golpear, pero cuando baja a entrenar no disfruta? No, eso al final pues va a acabar dejándoselo por muy buena conducción que tenga, por muy buen golpeo que tenga. Entonces, por tanto, lo primero, ya te digo que lo que se busca y se pretende es que el niño cuando baje se divierta, el niño o el adulto ya que es juvenil o el del equipo senior. Eso para empezar. Luego, lógicamente, a nivel de tecnicismo, lo que es cuando hablamos de fútbol, pues no es lo mismo entrenar a un niño prebenjamín que a un niño juvenil. El tipo de ejercicio es diferente, ya que la intensidad es distinta, pero ya te digo, lo que primordialmente se busca es que el jugador cuando baje a entrenar se divierta. Ahora bien, y esto, entre paréntesis, para los papás y las mamás de esos niños que bajan a entrenar.
¿Molestan, Javi? ¿Los padres? No, la verdad que no. Sinceramente, los padres hoy en día han cambiado mucho con respecto a etapas anteriores, pero por suerte en nuestro club, y si no, pues lógicamente lo diría, pero no tenemos ningún niño que sus padres vayan y estén molestando. Sí que es cierto, pues que al final yo es lo que muchas veces, sobre todo el equipo que este año entreno, porque yo siempre he entrenado en categoría cadete, que suelen tener 14, 15 años, y este año estoy entrenando categoría Benjamín a nivel de federado. Yo al final es lo que les digo a los padres: al igual que a vosotros no os gusta que la gente de fuera se meta en la educación de vuestros hijos, pues al entrenador no le gusta que vosotros os metáis cuando vuestro hijo está con su entrenador. Por tanto, la hora y cuarto, hora y media que dura el entrenamiento, más la hora y media que dura el partido en la categoría que yo entreno, pues dejar al entrenador que haga su trabajo. Luego se podrá equivocar, al igual que se equivoca su hijo dando un pase o golpeando a puerta, pero déjalo que trabaje y poco a poco verá el resultado. Ahora, en la escuela primaria, que el niño entra a los 6 años, evidentemente lo primero que le están enseñando, por ejemplo, en gramática, son las 5 vocales, la A, la E, la I, distintas palabras, los hacen dibujar, en fin. Los niños a esa edad también van más que a aprender a divertirse, pero a medida que van pasando de grado, las cosas van cambiando. Y en el fútbol es exactamente igual, porque el fútbol, al fin y al cabo, apartando la calidad técnico-táctica que pueda tener el jugador, el fútbol es diferente, porque cuando llega ya la edad a la que tienen que aprender, la técnica ya la tienen, o sea, ya son unos superdotados, son unos dotados o no lo son, pero está la táctica. ¿En qué momento es que el entrenador debe empezar a meter la táctica en sus jugadores? Es un poco relativo, porque también depende del nivel de grupo que tengas. Yo, por ejemplo, este año, como te digo, estoy entrenando categoría Benjamín, que son niños de 8 o 9 años. Tengo un grupo a nivel futbolístico bastante bueno, por tanto me puedo centrar también en lo táctico. Sin embargo, si a lo mejor tuviese un grupo donde les cueste conducir, les cueste dar un pase, pues a lo mejor me tendría que centrar un poco más en ello y luego buscar un poco más tácticamente. Pero depende un poco también del nivel del grupo, como bien te digo, que se entrene. Yo este año ya estoy trabajando bastante cosas a nivel táctica, porque creo que los jugadores que tengo lo pueden cumplir. Pero muchas veces, pues lo que te digo, es como en categoría senior. Unas veces como entrenador podrás salir jugando desde atrás, te guste o no te guste, porque tienes jugadores de calidad, pero si tengo un portero que no juega bien con los pies, dos defensas que no tienen buen toque de balón, por mucho que yo quiera salir jugando desde atrás, pues no puedo hacerlo. Entonces el entrenador se tiene que amoldar un poco al nivel de los niños, al nivel del jugador, al nivel de la característica de cada niño. Ahí estás hablando de técnica, de la técnica que puede tener, la calidad que puede tener cada jugador en sus pies. Pero hay otro aspecto que no sé, también en tu mente, que es importantísimo. Lo digo porque cuando yo jugaba en las inferiores de Liverpool es un equipo de la primera división de Uruguay, allá se llaman quinta, cuarta, tercera, reserva, en fin. Peñarol y Nacional nos ganaban todos los partidos. ¿Pero por qué? Nos ganaban todos los partidos porque hay un factor en fútbol que es fundamental: la parte física. O sea, al jugador hay un cierto momento en que hay que trabajarlo en velocidad, en agilidad, en resistencia, en fuerza, en equilibrio, en flexibilidad, en valores espirituales. Muchos se caen y que no se deben caer en ritmo. Bueno, diversos aspectos de la parte física.
porque si no se los come el león, como hacía Peñarol y Nacional con nosotros, que si teníamos que correr una pelota, aunque tuviéramos 5 metros de ventaja, el aurinegro, que es el de Peñarol, o el nacionalófilo, el tricolor, siempre se llevaban el balón. Entonces, en tu concepto, esos valores, ¿los trabaja el entrenador o ahí ya está obligado a traer un preparador físico? Como bien has dicho, Milton, justo cuando estabas preguntándome que para ti cuál es el aspecto más importante en el fútbol, estaba maquinando en mi cabeza que al final lo más importante para mí es darlo todo en el campo. Y darlo todo significa físicamente pelear cada balón, luchar cada balón, y para ello tienes que estar bien físicamente. De hecho, cuando siempre hablo de este tema, el primer jugador que se me viene a la cabeza, que hoy está muy de moda, es Fede Valverde, que es uruguayo. Al final tú lo analizas y no es un jugador que tenga el 1 contra 1 que tiene Vinicius, no tiene ese toque de balón o la calidad que tiene Benzema o que tiene Pedri o que tiene Gavi, pero tiene algo que no tiene ninguno de Vinicius, ni Benzema, ni Gavi, ni Pedri, y es un portento físico. Estaba viendo el partido contra el Elche, es que lo ves atacando, lo ves defendiendo, lo ves en medio campo, lo ves en banda, lo ves, es que es increíble. Entonces al final, si tú tienes 11 jugadores así, tengan calidad, no tengan calidad, es que es muy difícil ganarle a un equipo, es muy difícil. Y luego, pues como comentas, eso forma parte del preparador físico, pero creo que hoy en día ya los entrenadores están bastante trabajados a nivel de estudio, como para ellos también ya meterlo. De hecho, el fútbol ha cambiado muchísimo a nivel de entrenamiento, y tú lo sabes bien, Milton, porque antiguamente el entrenar físicamente pues era darle vuelta al campo. Hoy en día te puedo decir que desde que eres pequeño hasta que eres grande no le das ni una vuelta al campo para ponerte bien físicamente. El trabajo físico ya está integrado dentro del fútbol, y es que al final es como debe de ser, porque tú en un partido, ¿cuántas veces te tiras 20 minutos corriendo sin parar? El fútbol es mucho más que eso, es más explosividad, más dinámico, más intensidad. Entonces hoy en día ha cambiado muchísimo para bien, y de hecho se puede ver, tú ves un partido en los años 80 y respetando físicamente no están como hoy en día. Si un equipo hoy en día cogiese un equipo de los años 80, a lo mejor puede tener más calidad de los años 80, no lo discuto, como la tenía Maradona, pero físicamente ha dado un cambio el fútbol increíble. Fíjate, Javi, que nosotros teníamos como compañero en el equipo, en la MLS, en el Toronto Falcon, a Ladislao Kubara. Y empezábamos los entrenamientos con 20 vueltas a la cancha. Habían algunos, sobre todo algunos argentinos, que cuando ya iban en la vuelta 10, se tiraban al campo, se arreglaban las zapatillas, siempre algo argumentaban. Kubala, que iba adelante, los miraba, me miraba y se reía. Y como estábamos en la misma habitación del Hotel Parker House en El Salvador, donde estábamos entrenando, de noche los tachaba. Y estaban, por ejemplo, Ferro y La Ginestra. Era la pareja de back, los dos centrales de Chacarita Junior y de la selección argentina en ese momento. Y yo lo miraba y le decía, mister, Ferro y La Ginestra. Dice, ¿para qué los quiero? Si me corren 10 minutos y se me tiran en el campo. A Cubilla, ¿para qué lo quiero? Si lo traje al Barcelona y no lo pude poner más de 3 partidos porque no hacía nada de lo que yo le enseñaba o le quería enseñar. Se creía, lo era además, una gran estrella, pero de todas maneras en el orden, en la táctica, en la técnica. Por eso muchos entrenadores, antes de jugar un partido, ven un vídeo del equipo que van a enfrentar para mirar ese equipo qué tiene de débil, qué tiene de fuerte. Yo te quiero leer muy cortito. Acá dice la importancia de la táctica en fútbol. Fíjate lo que dice. Hay entrenadores de fútbol que viven y respiran tácticas y aman la posibilidad
de enseñarlas a sus jugadores. Sin embargo, transferir los conocimientos a los deportistas de una forma comprensible supone un gran desafío y puede incluso requerir de un esfuerzo extra por parte de un buen entrenador. Una mala organización y aún peor, una mala exposición por parte del entrenador de la documentación táctica es una de las razones principales del fracaso, especialmente a nivel amateur. Hay que examinar a los oponentes y preparar las tácticas. Pero la pregunta es, después de leerte esto, los jugadores que trabajan contigo en el primer equipo, no todos tienen el mismo nivel de capacidad intelectual, de inteligencia, de poder entender lo que el entrenador les está diciendo, porque muchísimas veces, evidentemente, esas tácticas son un poco complicadas. Entonces, ¿es fácil o es difícil entrenar a un grupo desde ese punto de vista? Hombre, siempre es más difícil, como hemos hablado, haciendo un símil con el tema de la educación. Si un niño está empezando a leer ahora, el otro no sabe las vocales, el otro a lo mejor se sabe 3 vocales, pues es más complicado, tienes que tener un equilibrio. No es lo mismo que todos ya sepan leer a que uno esté todavía empezando con el aprendizaje de las vocales. Pues esto en el fútbol pasa igual. No es lo mismo un jugador que a lo mejor, yo el otro día lo hablaba con los compañeros, estos 2 años que hemos estado en preferente, para mí este año en primera autonómica me está resultando totalmente distinto. Sin embargo, hay otros compañeros que vienen de juveniles, hay otros compañeros que vienen de jugar en categoría sub-23, entonces cada uno lleva un poco un ritmo distinto. Pero con el paso de los entrenamientos, ellos justo nos estaban diciendo eso, que los que llevamos ya tiempo jugando juntos en el equipo y que llevamos ya tiempo en la categoría de preferente, pues le estamos dando ese ritmo para que ellos se vayan adaptando y vayan subiendo poco a poco el nivel hasta intentar llegar a, no al nivel que estábamos, pero sí que es cierto, el año pasado nos pasó lo contrario. Equipos como el Muleño nos cogió en la tercera jornada y venía de estar en tercera división y nos metió 5 goles, porque al final el ritmo es distinto. Yo a lo mejor ahora recibo un balón y te da tiempo a pensar 1 o 2 segundos, y el año pasado en preferente recibía el balón y ya tenías 2 jugadores encima. Entonces, eso para el entrenador pues es más complicado de llevar, pero con el paso de los entrenamientos, poco a poco el equipo se va llegando a su nivel. Ahora, como mediocre entrenador que fui, por lo menos tenía una filosofía que era la siguiente. Entrenaba al primer equipo durante la semana, ensayábamos, sí, figuras tácticas, pelota quieta, pelota en movimiento, y nos costaba más adaptar a unos que a otros. Ahora bien, eso lo hacíamos durante los entrenamientos. Pero en mi concepto, ¿qué pasa el día del partido? Yo veo gran cantidad de entrenadores que no paran. Imagino lo que harán en el vestuario al terminar el primer tiempo y antes de empezar el partido. Entrenadores que hasta se corren toda la línea. Yo tenía uno, el Pato Galvalici, en Nacional, cabeceaba, chutaba, estaba como si estuviera dentro del campo jugando. Y se pasaba hablándole los 90 minutos a los jugadores. Eso no es marearlos. No es mejor dejarlos que apliquen lo de la semana y no estar aturullándolos con nuestra voz y nuestros gestos durante todo el partido. Es como te he comentado antes, Milton, depende también un poco del grupo, porque por ponerte un ejemplo, si yo fuera entrenador del Barça de Guardiola, cuando estaba Xavi, estaba Iniesta, estaba Messi,
a esos jugadores, ¿qué les voy a decir? Por lo que tú has dicho, salir a jugar y, entre comillas, hacer lo que queráis. Sin embargo, si yo fuera el entrenador del Atlético de Madrid como el Cholo Simeone, donde necesito un equipo que esté los 90 minutos corriendo, que esté intenso, que esté fuerte, que esté concentrado, pues a lo mejor sí tengo que hacer como el Cholo Simeone, de correrme toda la banda y estar ahí los 90 minutos apretando. Entonces, como te digo, pues depende un poco del grupo que tengas. A lo mejor tienes jugadores que necesitas que estén ahí animándole, apretándole, metiéndole intensidad, y a lo mejor hay otro jugador que necesita que no. Por eso el fútbol, pues como en muchas partes de la vida, es muy complicado, porque cada jugador es diferente, cada jugador tiene una situación distinta en su momento. Pero yo, por ejemplo, si puedo elegir, a mí me gusta más el entrenador que está metido, intenso, que eso no quiere decir que el otro no esté, pero yo personalmente como entrenador me gusta estar viviendo el partido, y cuando estoy hablando y cuando estoy dirigiendo al equipo y siento como que estoy dentro del partido yo también. Sin embargo, cuando me quedo parado, me quedo sentado, pensando, viendo el partido, tengo la sensación como que soy un espectador más y como que no estoy dentro del partido. Entonces es lo que te digo, pues depende también de cada entrenador, depende de cada equipo, pero es que es muy complicado. Hablábamos antes del hecho de que muchos entrenadores recurren durante la semana a llevar a sus jugadores a ver vídeos del próximo oponente. Ahí en Argelia, por ejemplo, nosotros lo hacíamos con el Asmo de Orán, así se llamaba el equipo. Entonces, los defensores de esto, de llevarlos a ver vídeos, por acá dice que sirve, por ejemplo, para saber cuáles son los puntos débiles de los oponentes, cómo es el ajuste del equipo a una posición defensiva tras un cambio en la posesión del balón. La teníamos nosotros, la perdimos, ¿qué hacemos? Ajustes a realizar si estamos también por debajo en el marcador. ¿Estás de acuerdo con esto? En parte sí, en parte no. Yo pienso que como entrenador creo que uno se debe de fijar más en su equipo que en el rival. ¿Por qué? Porque si cada semana voy a estar pensando en el rival, trabajando por y para el rival, pues puedes saber 2 o 3 cosas puntuales: cuál es el jugador pues que más te puede desequilibrar, o el jugador más peligroso, o un poco el estilo de juego que tiene ese equipo. Pero al final yo como entrenador me tengo que centrar en el juego de mi equipo. ¿Por qué? Porque si yo una semana cambio el juego porque el equipo rival sale tocando, a la siguiente semana el equipo rival, en vez de salir tocando, hace juego directo y hago otro tipo de entrenamiento y de trabajo. Yo creo que un entrenador tiene que ver su equipo. ¿Cuál es mi equipo? ¿Mi equipo está capacitado para seguir jugando? ¿Salimos jugando que no? ¿Salimos a un juego directo? Pero el rival, pues lógicamente te influye. Pero imagínate que estás toda la semana trabajando de que el rival va a salir jugando, va a salir jugando, va a salir jugando, y en las 2 o 3 primeras acciones pega pelotazo. ¿Qué hago? Yo tengo que trabajar mi equipo, tengo que estar concienciado de lo que tengo, y a partir de ahí, pues ya si tengo algún informe del rival, 2 o 3 cosas puntuales, bien, pero si no, tampoco me importa. Ahora, mucho director deportivo, mucho presidente de un club o algún alto directivo decide que el equipo necesita, por sobre todas las cosas, por muchos de sus jugadores, un psicólogo que se ha implantado evidentemente en muchos equipos. Pero, en tu concepto, ¿cómo haces? ¿Preferís el psicólogo o preferís tus propios medios para que tus jugadores sean mejores? Hombre, la parte psicológica, es decir, la parte mental, para mí es fundamental en el fútbol. Más que la física, más que la técnica, más que la táctica, más que todo. Si la cabeza no funciona, da igual lo demás. Entonces, pienso que hoy en día, como tú dices, Milton, se está trabajando mucho a nivel psicológico en el fútbol, pero porque creo que es lo más importante. De hecho, al final, si tú analizas a un futbolista, pues en el momento que, por ejemplo, un goleador mete un gol, está en estado de gracia y se puede tirar esa racha
marcando. Sin embargo, falla una ocasión, falla dos ocasiones y ya a nivel anímico estás mal y ya te condena, porque te condena. De hecho, sí que te puedo poner muchos ejemplos, pero por ejemplo, Courtois, cuando vino al Real Madrid, entre comillas, el mismo portero, incluso en el Chelsea era mejor a principios que en el Madrid, en el Atlético de Madrid era mejor. ¿Qué pasó? Que se tenía que adaptar, tenía que un poco estar concienciado del grupo que tenía, un poco pues, adaptarse a jugar en el Bernabéu, con la afición, con la presión de llevar el escudo del Madrid, como puede ser el del Barça, como puede ser el de los equipos grandes, pero poco a poco ha ido cogiendo hasta que al final, pues mira, le han dado el mejor portero del mundo, pero es por eso, porque a nivel anímico él ya está concienciado de que es el mejor y eres el mejor. ¿Qué le ha pasado a Cristiano Ronaldo todos estos años? Personalmente creo que Messi a nivel de condiciones es mucho mejor que Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo a nivel mental, a nivel de trabajo, no ha habido para mí un futbolista como él. ¿Qué ha pasado? Que Messi, teniendo muchas más condiciones que él, ha habido un debate durante muchos años de quién era mejor futbolista, cuando en realidad para mí Messi ha sido mejor futbolista que Cristiano, pero Cristiano ha llegado a su nivel, incluso en momentos ha sido mejor que Messi, pero por lo que te digo, porque a nivel mental ha sido increíble lo que él se ha creído que es y lo ha llegado a ser por eso, y luego a nivel físico lo que ha trabajado. Javi, la gente en Argentina, sobre todo los periodistas, se reían de un entrenador llamado Osvaldo Subeldía. Él dirigió durante muchos años al equipo de Estudiantes de La Plata. Ese equipo se nutría con jugadores de la Universidad de La Plata. De allí salieron médicos como el doctor Madero, que inclusive llegó a jugar aquí en el Murcia un año, en fin, pero todos eran estudiantes, o de arquitectura, de abogacía, de medicina. Y cuando los directivos de Estudiantes de La Plata fueron a hablar con él les dijo: yo no le firmo un contrato, pero eso sí, quiero 4 años seguro de trabajo, y al mismo tiempo les aseguro que sacaré lo mejor de este equipo de ustedes, que siempre ha estado luchando el descenso. Yo les aseguro que lo voy a subir muchísimo más por las individualidades del punto de vista intelectual que hay en la plantilla. ¿Sabés lo que pasó? Estudiantes de La Plata fue campeón argentino, fue campeón de la Copa Libertadores de América, fue campeón de la Intercontinental, ganó todo, absolutamente todo. O sea, en tu caso nuevamente, vos entonces, porque no tenía ningún jugador en las selecciones, ni uno, ¿vos qué preferís tener? 11 jugadores de mediocres atendiendo a buenos, o 11 muy buenos jugadores? Es lo que te digo. Yo, por ejemplo, me ha gustado mucho el Barcelona de Guardiola, pero también me ha encantado el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que es un poco lo que tú me estás comparando, me estás diciendo. Al final, el Barcelona de Guardiola es lo que te he comentado. Tenía a Xavi, tenía a Iniesta, tenía a Messi, tenía a Piqué en su mejor momento, tenía a Víctor Valdés, tenía grandísimos jugadores que no necesitaban de ese trabajo, de esa parte física que hemos hablado, como la ha necesitado el Atlético de Madrid. Pero sin embargo, el Atlético de Madrid, con jugadores a nivel profesional mediocre, ha sido campeón de la Liga, ha llegado a 2 finales de la Champions, que una la perdió en penalti y otra en el minuto 93. Es decir, ha estado entre los grandes de Europa y lógicamente entonces del mundo, teniendo un equipo de nivel de calidad inferior a Madrid, a Barcelona, a Manchester City, a PSG, y eso lo ha suplido el Cholo Simeone con trabajo, con intensidad, y me ha recordado un poco lo que le pasó a este entrenador en Estudiantes de La Plata con el Cholo Simeone. El Cholo Simeone, con su llegada al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid estuvo incluso en segunda división, estaba siempre rozando el descenso, mitad de tabla. Tras llegar el Cholo,
Está entre los grandes. Y ahora el Atlético de Madrid no se mete en Champions y parece que es un fracaso. Pero es que hace 10 años el Atlético de Madrid nunca estaba en Champions. Sería una injusticia nombrar al doctor Madero porque vino al Murcia. Yo vine con el Sporting Ollanense, un equipo portugués, a jugar un amistoso en la Condomina Vieja, pero sería una herejía no nombrar al doctor Vilardo. El doctor Vilardo, creo que lo habrás sentido nombrar, ganó todo, con el equipo argentino, con la selección, con todo. Fue un fenómeno desde todo punto de vista. Ahora bien, Javi, yo tengo acá una definición de táctica. Son todas aquellas acciones o evoluciones que un equipo realiza en el transcurso de un partido mientras el balón está en juego para superar al adversario, tanto en defensa como en ataque. De esta definición se desprende que las evoluciones que se pueden realizar se dividen en dos fundamentales grupos. Uno, acciones tácticas sin balón, o sea, principios defensivos, porque estamos defendiendo, y acciones tácticas con balón, los principios ofensivos. Yo quiero, así a grosso modo y rápidamente, y hablando en principio de los principios defensivos, que ya te digo un pantallazo. ¿Qué son los repliegues? ¿Cómo se realizan? Te lo voy a explicar un poco con ejemplificaciones para que sea más fácil para el espectador. Pero un repliegue, por poner un ejemplo, está jugando Madrid-Barcelona, que hace poco fue el clásico, y el Real Madrid está atacando, lleva la pelota a Vinicius y de repente Sergi Roberto le roba la pelota. ¿Qué pasa? Como el Madrid estaba atacando, la defensa del Madrid está saliendo, está avanzando y quizás está en línea de medio campo. De repente el Barcelona, al tener la pelota, el Real Madrid realiza un repliegue, es decir, se mete en su zona defensiva, es decir, se va prácticamente a la línea del área de su portería para que el Barcelona no le ataque con facilidad o tenga menos espacios para poder atacarle. Entonces, la acción que realiza el Real Madrid tras perder el balón es replegarse e irse a su propio campo, e irse a defenderse para que el Barcelona no le ataque con facilidad. Te voy adelantando que la semana que viene me vas a tener que regalar una hora y media más o menos, porque no van a dar las preguntas que tengo para hacerte. Además creo que la gente viéndote y escuchándote, sobre todo los papás de los alumnos que tenés en las escuelas deportivas, van a corroborar que han hecho muy bien anotando a sus hijos en la escuela deportiva de Sejín. Y como no vamos a tener tiempo, te reitero, porque en la segunda parte de la entrevista vamos a hablar del próximo Mundial de Qatar, te voy a hacer un par de preguntas nada más acerca de los principios defensivos. ¿Qué son las temporizaciones? Existe la temporización ofensiva y la defensiva. Como has comentado, estamos hablando a nivel defensivo. Una temporización defensiva se puede ver de dos maneras, a nivel colectiva y a nivel individual. Individual, por ejemplo, vuelvo a reiterar el ejemplo de Vinicius con Sergi Roberto, un emparejamiento que se ha visto mucho en el clásico. Pues Vinicius lleva la pelota y Sergi Roberto, en lugar de entrar de golpe, porque Vinicius es bastante habilidoso y bastante rápido, pues le aguanta, como bien dice la palabra, le temporiza para que no le desborde y para que no se vaya de él con facilidad. Y luego a nivel grupal o a nivel colectivo, una temporización pues puede ser, por ejemplo, el Atlético de Madrid lo realiza mucho. El rival, un Barça Atlético, que el Barça suele tener más posesión de balón y el Atlético suele más defenderse en su campo. Pues ¿qué pasa? Como el Barça juega y mueve la pelota rápidamente,
el Atlético lo que hace es colocarse en su campo, es hacer, como hemos comentado antes, un repliegue, y lo que hace es estar juntos y temporizar el juego del Fútbol Club Barcelona para que no le ataquen con rapidez y no le ataquen con velocidad. Pero como su propia palabra indica, temporización quiere decir aguantar o frenar a que el rival me ataque, ya sea de manera individual o sea de manera colectiva. Para terminar, entonces, la primera parte de la entrevista, quiero saber por qué se dan las permutas en el terreno de juego. Las permutas, pues como bien mucha gente puede saber, o quien no sepa, se suelen dar lógicamente cuando hay un desorden a nivel defensivo. ¿Por qué? Porque cuando un jugador sale de su zona, en este caso, por poner un ejemplo, el central sale a cubrir la zona del lateral derecho porque ha subido, ¿qué es lo que hace el lateral? Una permuta, es decir, se coloca en la posición del central y por tanto en ese caso o en esa situación el central pasaría a ser el lateral y el lateral pasaría a ser el central, y ahí se forma la permuta. Muy bien, muchas gracias. Terminamos la primera parte y vamos a hacer una permuta, porque nos vamos a referir ahora lo que para mí, y hoy lo voy a reiterar porque ya lo he dicho en algún otro programa, para mí lo de Qatar 2022 es y va a ser, ojalá me equivoque, un verdadero disparate, un verdadero fracaso. Reitero, es mi opinión. Escucharemos entonces en la segunda parte qué le parece a Javi lo que nosotros opinamos. Hasta ahora mismo.